trabajar con las funciones trigonométricas y hacemos unos cálculos algebraicos y trigonométricos para solucionar algunos problemas, pero además vamos a trabajar con el programa de Scilab. Ahí tenemos un triángulo rectángulo porque aquí hay un ángulo recto. Un triángulo rectángulo tiene el cateto opuesto, el cateto adyacente al ángulo, aquí está el ángulo, y la hipotenusa. En un triángulo rectángulo, o sea el que tiene 90 grados, el seno de alfa es la razón entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno siempre es adyacente sobre hipotenusa y la tangente siempre es el cateto opuesto con el cateto adyacente. Esto tenemos que aprenderlo de memoria. Como tenemos un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado, o sea, al opuesto al cuadrado más al adyacente al cuadrado. Miremos esta relación de seno cuadrado más coseno cuadrado. El seno es opuesto sobre hipotenusa, entonces aquí queda opuesto al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado más el coseno, que es adyacente al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado. Como hay en el denominador hipotenusa al cuadrado para ambos términos, entonces dejamos uno solo y arriba nos queda opuesto al cuadrado más adyacente al cuadrado, que son los numeradores. Como ya dijimos que opuesto al cuadrado más adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, por tanto esto nos queda igual a 1. Entonces no se nos olvide siempre que el seno al cuadrado más coseno al cuadrado siempre es igual a 1. Es una relación o una identidad trigonométrica muy aplicada en matemáticas. Las otras funciones trigonométricas tenemos la cotangente, que es el inverso de la tangente, la secante, que es la inversa del coseno, y la cosecante, que es la función inversa del seno. Aquí tenemos las relaciones, cotangente es 1 sobre tangente, secante es 1 sobre coseno y cosecante es 1 sobre el seno. Vamos a hacer un ejemplo. Ahí tenemos un triángulo rectángulo y aquí tenemos el ángulo recto. El opuesto vale 2.8, que es B. La hipotenusa nos dan que es 5.3, el adyacente no lo sabemos. Entonces es fácil aplicar Pitágoras, donde dice que un cateto al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. O sea que A cuadrado es igual a C cuadrado menos B al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada. Estos valores de C ya se conocen, nos lo entrega el problema. Entonces lo reemplazamos, sacamos la raíz cuadrada y nos da que el cateto A, o sea este cateto adyacente, es 4.5. Con eso ya tres valores podemos calcular las funciones trigonométricas. El seno, que es el opuesto sobre hipotenusa, opuesto 2.8 y la hipotenusa 5.3, nos da 0.5. El coseno adyacente sobre hipotenusa, adyacente es A, que ya lo calculamos que es 4.5, sobre 5.3, nos da este valor. Y así hacemos para las demás funciones trigonométricas de tangente, de cotangente, que es el inverso de la tangente, de la secante, que es el inverso del coseno, y de la cosecante, que es el inverso del seno. Lo podemos hacer más rápido usando el programa de Scilab que hemos trabajado. Aquí tenemos los valores que nos da el problema, o sea que la hipotenusa es 5.3 y el cateto opuesto es 2.8. Y aquí colocamos dos rayitas, dos slash, que significa comentario, o sea que esta línea no se ejecuta. Y ahora si ponemos los valores C es 5.3, B es 2.8, vamos a calcular el cateto adyacente, o sea el valor de A, aplicamos raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado.
En Scilab para sacar raíz cuadrada se usa este comando, sqrt, que quiere decir es cuarta. Y la respuesta nos la da que es 4,5, que coincide con el valor calculado algebraicamente. Ahora vamos a ver los ángulos en radianes. Entonces el valor de alfa es a seno inverso de b sobre c, porque el seno es opuesto sobre hipotenusa, opuesto sobre hipotenusa c, y el inverso, o sea, seno a la menos 1, la función de Scilab es así. Encontrado alfa podemos hallar el seno, esto nos da la respuesta del seno. Con alfa ya podemos hallar el coseno de alfa, o sea que en Scilab el seno se escribe sin, el coseno se escribe cos, la tangente se escribe tan, la cotangente se escribe de esa forma, la secante se escribe secante y la cosecante de esa forma. Hallamos las funciones trigonométricas aplicando el paquete de Scilab. Vamos a mirar cómo se grafican las funciones trigonométricas. Vamos a graficar la función seno desde 0 hasta 360, tal como está ahí, mire, de 0 a 360, en pasos de 30, de 0, 30, 60, 90, etc. En Scilab, bueno, borramos archivos aquí, decimos que alfa, el ángulo, mire, va de 0 a 360 y aquí en la mitad colocamos 30 para significar el intervalo, desde 0 a 360 en intervalos de a 30. Esos son ángulos en grados. Como Scilab no calcula funciones trigonométricas en grados, sino que los ángulos deben estar en radianes, entonces esos ángulos los pasamos a radianes. Multiplicamos el valor en grados que está atrás por pi, pi se escribe porcentaje pi, y dividimos por 180. ¿Por qué? Porque pi radianes es igual a 180 grados. Entonces ya aquí nos queda el ángulo en grados, en radianes, perdón, y podemos calcular entonces y, que es el seno de ese ángulo. Entonces cuando hacemos y igual a seno de alfa r, el Scilab me va a calcular todos los valores de y para todos estos ángulos. Como ya no calculó los valores de y, va a decir que nos grafique si la usa el valor plot. Entonces que nos grafique el ángulo alfa, o sea lo que nos dimos acá, y y, o sea quiere decir que aquí va a estar el eje x y aquí va a estar el eje y, que nos ponga rejilla y que nos ponga un título. Este es el comando para poner título, y entre comillas colocamos lo que nosotros queremos que nos aparezca en la gráfica, en este caso función seno. Scilab nos responde con esta gráfica. Como ustedes ven, es la función seno. Y aquí apareció lo que decíamos, el título, y todo esto quiere decir la rejilla, por eso le pusimos grid ahí en el programa. Haciendo esa gráfica nos podemos preguntar a qué es igual el seno de 0, 90, 180, 270 y 360 grados. Ustedes lo pueden sacar ahí mirando que el seno de 0 es 0. Por aquí va a estar 90 grados da 1. Y pueden inferir los demás valores del seno para estos ángulos. Con coseno vamos a hacer exactamente igual, mismo programa, solamente que se usa cos, graficamos el eje x y aquí está el y, le ponemos rejilla, x grid y le ponemos este título, función coseno. Y nos da la función coseno, mire, es esta función. Y también ya muy fácil mirar cuáles son los valores de coseno para estos ángulos. Vamos a graficar la tangente de 0 a 360 grados, pero aquí lo siguiente, como la tangente tiene unos puntos indeterminados, aquí colocamos un comentario, se requiere de muchos puntos, por eso hacemos lo siguiente, mire, colocamos como eje x de 0 hasta 360 grados
pero en pasos de punto 1. Quiere decir que vamos a tener puntos de 0 a 360 en pasos de punto 1, serían 3600 puntos. Aquí lo pasamos esos ángulos a radianes, calculamos la tangente de cada valor y lo graficamos. Aquí lo colocamos plus D porque vamos a aplicar F y Y, y estos son un valor 3 para que nos dé la gráfica de color verde. Ustedes lo pueden ver en el tutorial de Scilab que tengo también en mi canal de Juan Pola. Y esta otra es otro comandito para colocar los ejes. Fíjense, aquí decimos que los ejes van de 0 a 350 a 360 porque termina aquí. O sea que el eje ya está entre 0 y 360. Y el eje aquí, y el eje ya está de menos 20 a 20. O sea, menos 20 a 20. O sea, aquí, por eso tenemos aquí de 20 y menos 20. Con eso graficamos el seno. Igual podemos hallar la tangente de 0, 90, 180, 270 y 360 grados. Obsérvese que en 90 grados, fíjense, hay una indeterminación. La tangente vale infinito. Aquí un ejercicio. Graficar la función y igual a 3 seno de 2x. Funciones trigonométricas inversas. Nosotros sabemos que si nosotros conocemos el seno de un ángulo, por ejemplo es este, y queremos hallar el ángulo, tenemos que aplicar arcoseno trigonométricamente, o que es lo mismo colocar seno a la menos 1 de eso, y nos da los grados. Eso se llama funciones inversas. Por ejemplo, arcoseno de seno de x igual a seno a la menos 1 de x, es la función trigonométrica inversa del seno. Igual tenemos la del seno de forma directa, que es seno. En Scilab, recuerda que escribimos sin de alfa. La función trigonométrica inversa es arcoseno de x o seno a la menos 1, y en Scilab tenemos a sin de alfa. Entonces observe que en Scilab tenemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La única diferencia es sen, que no se escribe sen sino sin. Pero las inversas son igualitas, solamente que se le antepone la letra A. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos un triángulo A, B, C. El lado C es 10, el lado B es 6, el ángulo θ es 30 grados, θ está aquí, mira, 30 grados. Aquí está B, aquí está C. El valor de A no se conoce. Nos piden hallar el valor de alfa acá y el valor de A. Este triángulo no es un triángulo equilátero, perdón, es rectángulo. Entonces tenemos que hacer algunas asociaciones. Si nosotros miramos el seno de alfa y miramos este triángulo de acá, este triángulo sí es un triángulo rectángulo, podemos decir que el seno de alfa es el opuesto, que en este caso es x sobre la hipotenusa, que es c, en el triángulo ADC, o sea, en el triángulo AD y C. El seno de θ también es el opuesto, que en este caso es x, para ese triangulito de BC. El opuesto es x y la hipotenusa es triangulito de B. O sea que si yo despejo x de acá, este se pasa a multiplicar, o sea que x es igual a c seno alfa. Y si despejo de acá del seno el valor de x, también queda que x es igual a b seno θ. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, como ambos son iguales a x, quiere decir que el c seno de alfa es igual al b seno de θ. O se puede hacer este arreglito también.
Es decir, que C sobre seno de beta pasa acá y el seno de alfa pasa acá. O sea que C sobre seno de teta es igual a B sobre seno de alfa. Esto es, en trigonometría se conoce con el teorema del seno. Este es el teorema del seno, que dice que el lado opuesto sobre el seno del ángulo, miren, o sea, el seno de teta con respecto a su lado opuesto, C sobre seno de teta, es igual a B sobre seno de alfa. Miren, B es siempre lo opuesto a seno de alfa. Y también es igual, en este caso, si este ángulo lo llamáramos, por ejemplo, beta, sería igual también a sobre el seno de beta, siempre lo opuesto. Ese es el famoso teorema del seno. Entonces, aplicando el teorema del seno, ya se conocen los valores. Así nos reemplazamos, despejamos seno de alfa, que es, multiplicamos en cruz por seno de 30 sobre 10, y nos da 0.3. Porque el seno de 30 es 1 medio por 6 da 3 sobre 10. 3. Y la trigonométrica inversa, alfa, ya lo vimos que seno de la menos 1 de 0.3 nos da 17,45. Esto es lo que lo hacemos nosotros en calculadora. Ahora el valor de A. Aplicamos otra vez el valor del seno. Justo tenemos que A sobre seno de beta, como dije antes, es igual a C sobre seno de teta. Hallamos A, ya todos los valores son conocidos. Nos falta, C se conoce, teta se conoce, pero beta no se conoce. Beta es el ángulo que nos hace falta acá. Este es el valor de beta. Como todos los triángulos tienen los ángulos internos igual a 180 grados, este más este 180 grados, si llamamos a esto beta, quiere decir que este ángulo beta es 180 menos la suma de este ángulo con este otro ángulo. Eso es lo que hacemos acá y decimos que beta es 180 menos la suma de esos ángulos. Como estos ángulos son conocidos, eso nos da 132,55. Y reemplazando el valor de A aquí, este valor de A, obtenemos que A vale 14,73. Vamos a hacerlo por sílaba. Valores conocidos, miren, los valores que nos da el problema: C, 10, B, 6, teta, 30 grados. Le ponemos teta G para significar que es grado. Pues SILAB, como dije antes, no trabaja con ángulos en grados sino en radianes, entonces lo pasamos por medio de esto. O sea, multiplicamos esto por pi y dividimos por 180. Aplicamos el teorema del seno, que está aquí, alfa r, y obtenemos el alfa, pero en radianes, aplicando este comando que ya vimos, que es seno inverso por B por seno de teta en radianes sobre C. Esto sale despejando de acá. Pasamos ese alfa que obtuvimos en radianes, lo pasamos ahora en grados, multiplicando por 180 y dividiendo por pi. Beta, como dijimos, era 180 menos la suma de los dos ángulos en grados y nos da beta esto en grados. Pero como los cálculos no se pueden hacer en grados, tenemos que pasarlo a radianes. Entonces multiplicamos por pi y dividimos por 180. Aplicamos el otro teorema del seno, aplicamos antes y obtenemos que A, despejando, es A por seno de beta sobre seno de teta. Observen que los ángulos tienen que estar en radianes y nos da que A es 14,73, que es el mismo cálculo que hicimos haciéndolo algebraicamente, o sea, utilizando una calculadora. Ahí tenemos unos ejercicios para que ustedes lo resuelvan.